vamos a estar viendo 10 cosas prácticas, 10 cosas prácticas en las cuales debemos estar atentos todos los días. Esta lista obviamente no es lo único que debemos saber y que debemos aprender, pero podemos decir que es lo básico que un cristiano debe aprender. Es lo básico que un cristiano debe aprender. Quizá muchos lo sepan, lo que vamos a estar hablando, y se ha repetido muchas veces, lo que voy a estar hoy exponiendo, pero conocerlo no significa que muchas veces lo pongamos en práctica, simplemente lo conocemos. O capaz que sí lo ponemos en práctica. Pero una de las cosas les puedo asegurar es que nunca nos vamos a graduar mientras estemos en estos cuerpos mortales. Nunca nos vamos a graduar. Entonces es bueno recordarlo. Entonces vamos a tratar de hacer esto, va a ser bien práctico. Bien práctico. Es lo que nosotros debemos estar practicando absolutamente todos los días. Y el primer punto es negarnos a nosotros mismos. Con eso se comienza, así nomás, de una. Negarnos a nosotros mismos. Vean ahí en Lucas 9:23. Jesús está hablando y el Señor Jesús le decía a sus seguidores lo siguiente, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un principio básico que debe saber toda persona. Toda persona debe conocer esto. Para seguir a Jesús uno se debe negar a sí mismo, tomar su cruz, porque esto se lo dijo a todos, no solamente a sus discípulos. Pero todo cristiano debe practicarlo cada día. Cada cristiano debe practicarlo cada día. Este negarse a sí mismo, ¿qué es? Es colocar todos mis intereses a un costado. ¿Para qué? Para que todos los intereses de mi Señor sean mi prioridad. Eso es negarse a sí mismo. Todos mis intereses quedan a un costado y tomar todos los intereses de mi Señor y ellos van a ser mi prioridad. Yo creo que realmente esta frase más que nunca está en contra de lo que este mundo hoy proclama, este mundo relativista. Hoy nadie te dice, negate a ti mismo. ¿Qué es lo que te dicen? Y hay muchos púlpitos también que dicen esto. Sino dice, sé lo que quieres hacer, sigue tus sueños, etc. Centrado en el hombre, pero nunca negarse a sí mismo. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta frase, niéguese a sí mismo, nuestro corazón en ese momento, ¿qué es? Es desnudado, es enfrentado con lo que verdaderamente somos o queremos ser. ¿Qué cosa? Demuestra a esos hijos de Adán que buscaron y buscan la independencia de Dios, queriendo saber por uno mismo el bien y el mal. Por esa razón, esta frase está conectada con la que sigue. ¿Cómo dice que podemos llevar a cabo esto? Debemos morir, tomar nuestra cruz cada día. Pero para nosotros como cristianos esta frase debe producir contentamiento. No porque seamos masoquistas, sino porque entendimos el Evangelio. Entendimos el Evangelio. Si podemos decir, por ejemplo, como el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, fíjense, 2 de Corintios 5, 14 y 15. Pablo lo había entendido bien y estaba contento realmente el porqué de negarse a sí mismo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es como decir lo siguiente, es como decir, ¿cómo no voy a negarme a mí mismo? Viendo semejante amor de Dios por una persona que continuamente lo estuvo negando y lo estuvo rechazando. O decir, ¿cómo no voy a negarme a mí mismo sabiendo que el justo murió por los injustos?
entender el Evangelio. Esta es una práctica diaria que un cristiano debe hacer. No es porque Dios es caprichoso y lo debemos. No, es porque Dios nos ama y sabe que es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Su amor, aparte, una de las cosas, tampoco tenemos que creer que haciendo esto vamos a ganar más el favor de Dios, que Dios nos va a amar más. No, no es así. O sea, el amor de Dios no aumenta o disminuye si practico esto. Esto tiene que quedar en claro. O sea, no es que si yo muero cada día, me niego a mí mismo, Dios me va a amar más. No, porque el amor de Dios solamente depende de que nos ama en Cristo Jesús. No es por lo que yo soy y por lo que yo hago. Entonces, pero esto lo hace Dios porque sabe que es bueno para nosotros. Nos lo dice Dios porque sabe que es bueno para nosotros. Y el apóstol Pablo, también ahí en 2 de Timoteo 2, versículo 13, dice lo siguiente, para que podamos entender que si alguna vez no practicamos esto, Dios sigue siendo fiel. Dice, si fuéramos infieles, ¿qué cosa? Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede, dice, negarse a sí mismo. Dios me amó en Cristo, no por lo que soy, sino por lo que su Hijo hizo por mí y por ustedes. Por eso nos ama Dios. Fíjense que el pacto que Dios hizo con su pueblo, su iglesia, está sellado con la sangre de su Hijo. Por eso Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 22, 20. Lo que dice el Señor Jesús. Lucas 22, 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, ¿qué hizo el Señor? Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Su amor, el pacto que Dios hizo con la iglesia está sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Él es fiel siempre, porque su amor está basado en la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir, entendiendo semejante amor, ¿cómo no voy a negarme gozoso? Y voy a dejar mis intereses a un lado. Es entender el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Él cuando me abrió los ojos yo pude entender esto. Entonces gozoso me niego a mí mismo. Dejo mis intereses a un lado. Pero hay algo más en que me lleva a pensar por qué debo negarme a mí mismo. ¿Y cuál me lleva a mi segundo punto? Que es pensar siempre en la autonegación de Cristo. En la autonegación de Cristo. ¿Qué mejor ejemplo, obviamente, ¿no? Que el Señor Jesús. Isaías dice lo siguiente. Fíjense ahí en Isaías 53:7. Isaías 53:7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Isaías estaba profetizando cómo Jesús, el Mesías, iba a negarse a sí mismo hasta la muerte, como un sacrificio por los pecados de su pueblo. Pablo lo puede expresar de esta manera. Fíjense ahí en Filipenses 2, versículo 6 en adelante. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué cosa? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de autonegación. Cristo se negó. Es más,
Para que nosotros podamos entender mejor esta negación de Cristo, veamos lo que el mismo Señor Jesús le dijo una vez a Pedro. ¿Se acuerdan de esa situación cuando le corta a Pedro la oreja? Ahí a Malco. Malco era, ¿no? Sí, Malco. Le corta la oreja ahí. Fíjense ahí. Vamos a ver en dos ópticas diferentes. Mateo, primero, 26:53. Mateo 26:53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Era para salvarlo, obviamente, ¿no? Y fíjense ahí como lo dice Juan 18, versículo 11. Juan 18, versículo 11, dice, Jesús, dice, entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y fíjense lo que dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor Jesús, si quería, podía acudir a las facultades como Dios Hijo. Podía acudir si quería, pero no lo hizo. Él se negó a sí mismo para cumplir la misión que el Padre le había encomendado, redimir a un pueblo para sí. Por eso, ¿qué mejor ejemplo es que nuestro Señor Jesús? No tenemos otro mejor ejemplo. Pedro lo dice así, fíjense ahí en la primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Dice, Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si a alguien realmente tenemos que mirar para saber cómo uno debe negarse a sí mismo, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Otra cosa también que debemos entender es que nada nos puede satisfacer fuera de Dios. En primer lugar dijimos que debíamos negarnos. En segundo lugar es ver a Cristo como Él se negó a sí mismo. En tercer lugar vamos a ver que nada satisface sin Dios. Nada satisface sin Dios. Fíjense, busquen ahí en Eclesiastés lo que dijo el predicador. Eclesiastés 1. El predicador, versículo 2. Eclesiastés 1, 2 y 3. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Todo es vanidad. Ahora, muchas veces se cree que el hombre es infeliz cuando no consigue lo que este mundo le ofrece. Muchas veces piensan eso. ¿Qué cosa hay? No tenés una carrera, vas a ser infeliz. No tenés título, no tenés dinero, no tenés familia, o no tenés salud, etc. O sea, si algo no podés alcanzar lo que el mundo te ofrece, esa persona, para el mismo mundo, es infeliz. Pero realmente está fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque su infelicidad no es porque no tiene lo que el mundo le desea, lo que el mundo le ofrece. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué hace el mundo? Nunca podrá vender la felicidad. Y el hombre nunca puede comprar la felicidad. Nunca va a poder comprarla. Siempre va a estar insatisfecho. Si consiguió algo, va a querer después algo más. Y así su insatisfacción es continuamente. Fíjense lo que dijo el teólogo Agustín. Él escribió lo siguiente, dice, tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti.
Dice, tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. Dice otro teólogo lo siguiente, dice, la gente infeliz que piensa que obteniendo más cosas se encontrará satisfacción es como una gente hambrienta que piensa que comiendo aire se llenará. Lo repito, dice, la gente infeliz que piensa que obteniendo más cosas encontrará satisfacción es como una gente hambrienta que piensa que comiendo aire se llenará. Por eso Isaías decía lo siguiente, ahí en Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Dice, y es una invitación que el Señor hacía a través de Isaías. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, dice, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hay una pregunta, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Obviamente usa acá el profeta imágenes para que la gente pueda entender. O sea, cualquier persona que quiera ser satisfecho en este mundo nunca lo va a obtener. Es como aquellas cosas que están gastando mal su dinero, no están comprando pan. Esta satisfacción viene de Dios y es gratuita. Debemos entender que solo en Él hay plenitud de gozo. Fíjense ahí el Salmo 16, versículo 11. El salmista lo sabía bien. Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué precioso! Cómo el salmista había entendido que la satisfacción solo se encuentra en Dios. Y es interesante porque la palabra delicia da la idea de un lugar placentero. Da la idea de una tierra buena, de una tierra muy buena. Eso es delicia. En su presencia nosotros podemos encontrar esa plenitud de gozo y solamente en Él hay delicias, hay plenitud, una persona puede ser llena. Entonces, ¿dónde puede realmente un alma encontrar descanso y satisfacción? Si no en Jesús. No hay nada que nos satisfaga más que Cristo. Si lo tenemos a Él, nada más necesitamos. Nada más necesitamos. Nada más. Y este es el otro punto que nosotros cada día debemos estar recordando y aprendiendo. Cristo es nuestra satisfacción. Cristo es nuestra satisfacción. Por eso el mismo Señor Jesús pudo decir ahí en Mateo, capítulo 11, versículo 28, lo siguiente. Él hablando de sí mismo, como Dios, como el Hijo de Dios. Venid a mí, dice, como decía Isaías. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. O sea, que ningún ser humano puede encontrar la paz en su alma si no es a través de Cristo. No puede un ser humano. Y todos aquellos que realmente fueron a Él en arrepentimiento y fe deben acordarse cada día, las palabras del apóstol Pablo ahí en la carta de Colosenses. Capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice, y vosotros estáis completos en Él.
y vosotros estáis completos en Él. Estamos llenos. No hay ningún rincón de nuestra vida que esté vacío. Aunque a veces parece que está vacío, pero no hay ni un rincón en nuestra vida que esté vacío. Tenemos su paz, su gozo por medio del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús, ahí en Juan 14, 27, Él lo dijo antes de partir, se lo dijo ahí a sus discípulos, en el aposento alto. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo en Cristo estoy plenamente satisfecho. Solamente en Cristo estoy plenamente satisfecho. Pero hay otro punto más también que debemos pensar y aún debemos practicar. Es que somos peregrinos. Somos peregrinos en este mundo. El apóstol Pedro les decía a sus lectores en su primera carta, fíjense ahí en primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice lo siguiente, primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, fíjense cómo empieza Pedro, ¿no? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo interesante es que si uno se pone a analizar, todo extranjero no es el 100% aceptado. Van a ver que siempre algo a los nativos los que viven, por ejemplo, en Argentina, o sea, algo va a haber que les va a molestar. Siempre. Por eso el extranjero no es 100% aceptado. Por más que digan, sí, te aceptamos, no es 100%. Siempre algo al nativo va a haber algo que le moleste. Pero observemos estas dos palabras que Pedro le dice acá a sus lectores. Extranjeros y peregrinos. La primera, extranjero. La primera nos identifica o mejor dicho, nos debería identificar que no pertenecemos a este mundo, a este sistema. No pertenecemos. Fíjense que nosotros aún tenemos ejemplo. Nosotros podemos identificar a un extranjero cuando está en Argentina. De muchas maneras podemos ver su forma de hablar, su forma a veces de vestir, etc. Es más, hay muchos extranjeros ancianos que vinieron de su juventud y fíjense lo interesante que no cambiaron su manera de hablar, o sea, se nota de qué país es. Muchos también que hacen, que se dicen las colectividades, como por ejemplo Suárez, que tenemos acá, hacen fiestas de su propio país. Porque ellos todavía piensan en su cultura, su corazón está allí en su país. Aunque ellos están acá, son extranjeros. Son extranjeros. Y realmente eso nos debe enseñar algo como cristianos. Nos debemos preguntar algo como cristianos. ¿Amamos nuestro lugar de origen, el celestial? ¿O nos queremos amoldar a este mundo para que no nos identifiquen? Y nos amoldamos de tal manera para que vean que somos igual que el mundo. Somos como esos extranjeros que a la legua realmente se distinguen que no son de acá. Cosas que aún en el mundo, en lo cotidiano, nosotros podemos ver y identifican a aquel extranjero, me identifican a mí que yo realmente soy extranjero, ciudadano del reino de los cielos. Cuando me ven, cuando me escuchan. La segunda palabra que acá usa Pedro es peregrinos, peregrinos. Y nos habla de que estamos de paso. Estamos de paso. Nada nos puede aferrar a este lugar,
¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos de paso en este mundo. Estamos de paso. Si nosotros, hermanos, si nosotros trabajamos para que nuestros hijos o nietos tengan algo en este mundo, realmente estamos fallando al blanco. Estamos apuntando a otra dirección. Y es interesante porque eso es pecado. Esa es la palabra, significado pecado. Estamos apuntando a otro lado y le estamos disparando a otro lado. Estamos fallando el blanco. A nuestros nietos, a nuestros hijos, cualquier pariente, cualquier persona, le tenemos que dejar lo que realmente es importante, que es el Evangelio, para que ellos un día disfruten junto con nosotros por la eternidad. Porque, ¿qué gano si a mis hijos les dejo una herencia, casa, llámese dinero, negocio, qué sé yo, lo que sea? ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué sé yo? Si por una catástrofe o un mal gobierno, todo eso puede desaparecer. Y si no fuera así, si todo permanece, ¿cuánto tiempo lo van a disfrutar? 70, 80, 90 años. ¿Y su eternidad? ¿Y su eternidad? Ellos son los primeros que nos tienen que ver que somos diferentes, que hablamos diferentes, nos vestimos diferente, tratamos a las personas de manera diferente, porque nuestro lugar no está aquí. Nosotros estamos de paso y un día iremos a nuestro verdadero hogar. A nuestro verdadero hogar. Fíjense lo que dice ahí Hebreos 11. Hebreos 11, del versículo 13 al 16. Hablando de aquellos hombres. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino que hacían, mirando, dice, de lejos y creyéndolo, y saludándolo, ¿qué hacían? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente ya tenían tiempo de volver. Pero ¿qué anhelaban? Dice, una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos estaban acá, por eso pudieron morir como mártires. Todo el capítulo 11, pudieron morir como mártires, porque no tenían nada que aferrarse. Su ciudadanía está en los cielos. Su ciudadanía está en los cielos. Obviamente, pero esto no quiere decir que no disfrutemos el tiempo que estamos viviendo hoy. Y este es mi otro punto. Aprendamos a disfrutar este tiempo. Aprendamos a disfrutar este tiempo. ¿Y cómo puedo disfrutar este tiempo, sea bueno o sea malo? ¿Cómo puedo disfrutarlo? ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses? Lo habíamos visto en otros sermones atrás. Filipenses 4, 11. Fíjense, Filipenses 4, 11. Estos filipenses estaban ya a punto para sostenerlo al apóstol Pablo. Entonces él le dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué pasó? Pues he aprendido, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente o pobre, en otras traducciones habla, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo que él sabía vivir
en este mundo sabía vivir cualquiera sea su situación. ¿Cuál era la clave? Porque su fuerza, su fortaleza es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis fuerzas están en Cristo. Mis fuerzas están en Cristo. Pero también debemos aprender a vivir el tiempo que nos toca hoy. Aprender a darle gracias a Dios en todo lo que nos da. Sea mucho o sea poco. Siempre debemos tener una actitud de gratitud hacia Dios. Un corazón agradecido a Dios. Veamos el Salmo 34:1. El salmista ahí le decía a Dios, Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjense lo que Pablo le enseñaba ahí a los Efesios. Vayan ahí a la carta de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Lo que Pablo, versículo 20. Lo que Pablo les estaba enseñando a estos hermanos en Éfeso. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Por todo. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias siempre por todo. Si hoy tenemos salud, dinero, un buen pasar, es solamente por la gracia de Dios que es bueno y nos lo quiso dar. Y si por una casualidad perdemos absolutamente todo, perdemos esa salud, perdemos ese dinero, perdemos el trabajo, también es la gracia de Dios que nos quiere enseñar que Él es el soberano. Y sabe que es lo mejor para nosotros en ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos también disfrutar este tiempo? Saber que Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre, un Padre bueno, que hará todo, absolutamente todo, para llevar a cabo su plan en nosotros. Transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es bueno. Cuando algo nos sucede, es por la gracia de Dios que lo permitió. Y todo va a ser ese plan, es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si Dios hoy está permitiendo esta situación que está viviendo hoy, es bueno para nuestra transformación. Es bueno para nuestra transformación. Pero ¿qué más? Pero hay algo también que nos puede engañar en momentos de un buen pasar económico. Y en eso tenemos que estar atentos. Que es otro punto que también tenemos que estar atentos y estar practicando. Debemos tener cuidado con las riquezas. Debemos tener cuidado con las riquezas. Las riquezas no son malas en sí mismas. Las riquezas no son malas en sí mismas. Es más, Pablo le decía ahí a Timoteo, fíjense ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6:17. Pablo le decía a Timoteo que exhorte a aquellos hombres ricos que vivían ahí. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Fíjense, dice, sino la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si hoy Dios te ha dado abundancia material, es por su gracia. Es por su gracia. Y hay que disfrutarla. Pero tenemos que tener cuidado.
Nuestra esperanza no debe estar en las riquezas, sino en Dios. En un Dios vivo, en un Dios verdadero. Él es que me da todas las cosas para que yo lo disfrute. Mi vista tiene que estar siempre en Dios. En Dios. Debemos estar atentos. No sea que comencemos realmente a inclinar nuestro corazón hacia las riquezas y nos desviemos. Fíjense también ahí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. En un versículo más arriba, versículo 10. 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es amor, es el amor al dinero. Y fíjense lo que dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo dice que muchos fueron traspasados al poner su confianza, su amor en el dinero. Y esta palabra, realmente traspasado, da la idea de ser atormentados en el alma. Que es lo que veíamos anteriormente. Nunca van a ser satisfechos cuando ponen su esperanza en las riquezas. Porque nuestra satisfacción, recuerdan, está en Dios. Y van a ser perturbados porque van a querer alcanzar más y más y más y más. Por eso Pablo seguía diciendo ahí en el versículo 18 y 17, que le decía a estos ricos, que Timoteo le tenía que exhortar a estos ricos. Dice, que hagan el bien, que sean ¿qué? Ricos en buenas obras. Fíjense lo que le decía a estos, que le diga a estos ricos, que sean dadivosos, que sean generosos. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Queremos realmente saber si amamos el dinero? ¿Queremos saber realmente si amamos el dinero? Seamos dadivosos. Ese es el mejor termómetro para saber si amamos el dinero. Muchas veces me he encontrado excusándome delante de Dios por no dar. Y mi corazón se aferró a ese dinero. Entonces es el mejor termómetro si amo el dinero. Seamos generosos. Como decía Pablo acá, que sean, como decía, dadivosos, generosos. Recordemos que la prosperidad también, y una de las cosas que tenemos que entender cada día, la prosperidad trae muchas tentaciones. Trae muchas tentaciones. Y enseguida nos deslizamos. Enseguida nos deslizamos. Por eso también debemos entender algo más que nos lleva a la práctica. ¿Qué es? Conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Nuestra oración debe ser continua, como el salmista lo decía ahí en el Salmo 139. Fíjense, Salmo 139, 23. Esa debe ser nuestra oración de cada día. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración para poder conocernos a nosotros mismos. ¿Qué mejor que nuestro Padre nos examine, nos pruebe y nos lo haga saber? Es lo mejor exponernos a Él para que Él nos diga, este es tu corazón, esto estás pensando. El Espíritu Santo es el que nos muestra realmente nuestra podredumbre de nuestro corazón. Y muchas veces es tan punzante que nos quebranta hasta el polvo. Pero ese mismo Espíritu Santo que nos muestra y muchas veces está ahí como un cuchillo en nuestro corazón, ese mismo Espíritu Santo es el que nos lleva a la cruz para ver colgado a Cristo y decirnos, por ese pecado Cristo también lo pagó.
Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Nos quebranta para llevarnos a la cruz y ver a nuestro Señor Jesús, quien pagó por ese pecado. También debemos entender las intenciones de nuestro corazón. Decía Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay momentos realmente que nosotros creemos que es correcto lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y nos enfrentamos con su palabra, vamos a ver que muchas veces Él nos va a decir, está mal lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo. Porque engañoso es el corazón. El salmista da una radiografía preciosa de cómo, no tan preciosa, pero bueno, de cómo el pueblo de Israel andaba en su propio corazón. Muchas veces. Fíjense el Salmo 95. El Salmo 95, versículo 10. Salmo 95, versículo 10. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Después lo pueden eso comparar con Hebreos 3 del 10 al 17, habla exactamente lo mismo. El Señor Jesús también alertó a los discípulos que tan malo era el corazón del hombre. Fíjense ahí en Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 dice, porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, todo sale del corazón. Y debemos tener cuidado con nuestro corazón. El otro punto también que quiero compartir, que está muy relacionado, está muy conectado con conocernos a nosotros mismos, es tenemos que tener cuidado de querer obtener siempre lo que deseamos, porque puede ser peligroso. Tenemos que tener cuidado de querer obtener siempre lo que deseamos, porque puede ser peligroso. Dice alguien, fíjense lo que dice esta persona. Dice, lo que la mayoría de la gente quiere frecuentemente es algo egoísta que sin lugar a duda les habría dañado obtenerlo. Entonces, cuando Dios les da lo que quieren, se convierte en un castigo severo. Dice, lo que la mayoría de la gente quiere frecuentemente es algo egoísta que sin lugar a duda les haría daño obtenerlo, pero son tan insistentes. Entonces, cuando Dios les da lo que quiere, se convierte en un castigo severo. En un castigo severo. Fíjense lo que dice ahí el Salmo 81. Vayan ahí al Salmo 81. Versículo 11. También hablando del pueblo de Israel. Ejemplo, decía Pablo, tenemos. Ejemplo. Salmo 81, 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no quiso. Dice, no me quiso a mí. ¿Y qué hizo Dios? Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Mis hermanos, nosotros tenemos siempre para observar algo. Observemos al mundo sin Dios cómo camina. Observemos al mundo sin Dios cómo camina. Ellos son testimonios de cómo Dios los entregó a su propio corazón. Como dice Pablo en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, etcétera, etcétera. Ejemplo tenemos de cómo Dios entrega a las personas a sus propios deseos. Por eso debemos temer, pero a su vez
Debemos ser agradecidos y estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios nos abrió los ojos al Evangelio. Ahora somos sus hijos. Y no nos va a dejar a nuestra merced. Gracias a Dios que no nos dejó a nuestro propio corazón. Si no, estaríamos exactamente igual que el mundo. Él mostró su gracia para con nosotros. Pero cuidémonos. No sea que Dios permita dejarnos por un tiempo a merced de los caprichos pecaminosos de nuestro corazón. Por un tiempito. No es que vamos a perder la salvación. La salvación está segura, hay un sello, el pacto es a través de Cristo. Esa salvación no la vamos a perder, pero cuidado con ser insistentes en nuestros propios caprichos y el corazón. Dios quizás para que nosotros veamos algo, decir, bueno, tomá, ahí lo tenés. Fíjense lo que dice un hombre allí por el año 1100. Es una oración. Dice, no me dejes tener una miseria como esa, porque darme lo que yo quiero tener, darme lo que mi corazón desea, es uno de los juicios más horrendos en el mundo. Es una oración de un hombre que conoció al Señor. Por último, debemos también practicar nuestro contentamiento pensando esto. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios nunca perdió el control de su mundo. Él siempre es y será el Señor, el soberano. Nada se hará sin su permiso ni su autorización. Nada. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice lo siguiente, realmente cómo lo expresa acá el autor, dice, porque los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es maravilloso saber. Dios sentado en su trono, Él ve absolutamente toda la tierra, todo lo ve, todo lo ve. Él reina y por eso debemos alegrarnos. Nadie lo destronó jamás, nadie lo destronó jamás. Muchos han predicado que en el momento cuando Adán y Eva pecaron, Dios no pudo hacer absolutamente nada más en el mundo hasta que Cristo vino. Se lamentó, decían muchos. Jamás perdió Dios. Su trono es eterno, estable. Jamás lo destronaron. Jamás perdió el dominio del mundo, de su mundo. Él es el Señor. Él es el Señor. Por eso ahí también en 1 de Crónicas 16:31 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra y digan las naciones, ¿qué cosa? Jehová reina. Jehová reina. Dios es el Rey. Dios es el Rey. Dios es el Rey. Pero no solo eso, sino que Dios tiene cuidado de nosotros. Todos los días, hermanos. Todos los días tiene cuidado de nosotros. Lucas 12:6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni a uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mis hermanos, esta palabra la está diciendo Dios hecho hombre. Todos nuestros cabellos están contados. Todos. Dios tiene cuidado de nosotros. Y si nos pasa algo malo, Él también lo sabe. Él también lo sabe.
Dios no nos llamó a nosotros cuando nos pasa algo malo, no nos llamó a reprender, ni a atar huestes, ni nada por el estilo. Nos llamó a confiar, a confiar. Juan 16:33 dice así, el mismo Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que van a tener, aflicción. ¿Y qué debemos hacer? Confiar. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Confiar. Veamos lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:17 Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Confiemos realmente, hermanos, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Desde el comienzo de la creación hasta el fin, Dios se propuso llevar a cabo su plan de redención y lo va a llevar a cabo, y nada ni nadie lo va a impedir. Nadie lo puede impedir. Dios es Rey. Dios es Rey. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Después léanlo ahí, Efesios 1, del 3 al 14. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En conclusión, ¿qué podemos decir? Nuestro contentamiento se fortalece cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Y lo primero es haciendo lo que Jesús nos dijo: negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios intereses. El ejemplo más perfecto es viendo la negación de Cristo, que lo hizo con gozo puesto delante. Dice, con su gozo puesto delante, Él veía el gozo puesto delante y enfrentó la cruz. Esta negación no es un capricho de Dios, sino que quiere enseñarnos que nadie puede estar satisfecho fuera de Él y que solo se lleva a cabo a través de Cristo. Cristo es nuestra verdadera satisfacción. También debemos recordar que no pertenecemos a este mundo, sino que somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso nos da esperanza, nos da gozo, porque sabemos que todo será perfecto cuando estemos con nuestro Señor Jesús. Pero ahora podemos disfrutar ese tiempo hasta que el Señor vuelva por segunda vez o nosotros partamos a su presencia. Pero mientras tanto también debemos cuidarnos, y especialmente de las riquezas, porque ellas nos pueden hacer desviar de nuestro objetivo. Para ello debemos conocernos a nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso. Por esa razón tenemos que estar atentos, alertas también de no querer obtener siempre lo que deseamos, porque esto puede ser peligroso. Saber que por nuestro egoísmo, que no mortificamos, queremos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, y quizás Él permita por un tiempo que nuestro corazón nos dirija y aprendamos así lo que realmente es horrendo, es feo, lo que nos puede pasar alejados de Dios. Como vemos, volvemos al principio, debemos negarnos a nosotros mismos. Es como un círculo, o sea, estamos continuamente. Y por último, saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él llevará a cabo su plan, realmente que le planeó desde la eternidad. Él es el Rey del universo, que nunca, jamás fue y será destronado. Jamás será destronado. Solamente en Él hay plenitud de gozo. En Él podemos tener satisfacción.
En Él podemos tener el contentamiento que es nuestro Padre bueno. Fuera de Él estamos perdidos. Solamente a través de Cristo podemos encontrar gozo, paz, pero sobre todas las cosas reconciliarnos con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque eres tan bueno, Dios. Necesitamos que nos ayudes, Dios, a recordar estas cosas. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a negarnos, a abrazarte a ti, a tomar tu palabra, a leerla, estar en dependencia total de ti, Señor, porque nada podemos hacer separados de ti. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar que tú estás sentado en el trono y nada ni nadie te puede destronar. Podemos confiar que Jesús es nuestra victoria porque Él venció por nosotros. Y un día vamos a estar con Él, disfrutándolo por la eternidad. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, abre sus ojos como tú abriste nuestros ojos. Y que ellos puedan contemplar realmente la belleza y que puedan disfrutar realmente la plenitud del gozo que hay solamente en tu presencia. Gracias, bendito Dios. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.